Muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos y amigos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándole gracias al Señor por este tiempo y por permitirnos llegar nuevamente a través de las redes sociales para poder llevar con la meditación de la palabra del Señor. En esta maravillosa noche vamos en este tiempo a poder llevar con un estudio acerca de las bienaventuranzas. Vamos a tener el estudio bíblico. Hoy vamos a empezar juntamente aquí con nuestro amado Pastor Ronald acerca de lo que es las bienaventuranzas. Para ello vamos a ir a la Biblia y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de según San Mateo, en el capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo 12. En el libro de Mateo capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 12. Acompáñenos, amados hermanos, a poder leer la palabra del Señor y de esta manera, por supuesto, empezar lo que refiere a la palabra del Señor. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a hacer una oración y que el Dios de los cielos pueda ayudarnos en esta noche a poder compartir con ustedes esta bendita y santa palabra. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Dios Todopoderoso. Estamos, Señor, agradecidos contigo porque nos has dado esta oportunidad tan grande de poder llevar el consejo de tu palabra. Te pedimos de todo corazón que nos ayudes. Tú sabes que nada podemos hacer sin ti, que dependemos de ti, mi Dios amado. Ayúdanos, Señor, a poder llevar con la palabra tuya, Señor, y esta palabra puede llegar a muchos corazones en este día, Padre. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis amados, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de las bienaventuranzas. Vamos a estar dando un estudio completo de lo que es de las bienaventuranzas. Y el pasaje de la palabra de Dios nos dice en el versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Primeramente, queremos ver de acerca de lo que significa la palabra bienaventuranza. Esta palabra bienaventuranza, que viene del griego Makarios, significa felices, dichosos, bendecidos. La palabra bienaventuranza o bienaventurados, como dice el versículo 3, se refiere a la palabra Makarios en el griego, por supuesto, que significa felices, dichosos, bendecidos. Por eso el Señor decía, aquí la palabra del Señor: bienaventurados los pobres en espíritu. La palabra entonces bienaventurados, la clave para una verdadera felicidad, una vida bendecida y llena de dicha y felicidad. Esto se refiere a la palabra bienaventurado o la palabra bienaventuranza. Y bueno, comenzamos entonces en el versículo 3 de la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios: bienaventurados los pobres, dice aquí, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Dice la palabra del reino de los cielos, de ellos es el reino de los cielos.
Pero, ¿a qué se refiere o a qué se refiere el Señor Jesús cuando nos habla acerca de los pobres de espíritu? Bien, entonces vamos a comenzar ya a desarrollar este tema y empezamos, por supuesto, con el versículo 3, y para eso ya tenemos, gracias al Señor, la presencia de nuestro amado pastor Ronald Medina Castillo, y juntamente con él, con sus saludos, y también por supuesto ya con el desarrollo del tema del día de hoy. Pastor, buenas noches, Dios le bendiga. Dios me lo bendiga, pastor, mis amados, Dios me los bendiga, la paz del Señor sea sobre cada uno de vosotros. Antes de entrar a estudiar acerca de las bienaventuranzas, como decía nuestro hermano pastor Cristian, a lo largo de estos días vamos a llevar un estudio acerca de lo que es la bienaventuranza. ¿Por qué es importante estudiarlo? Nosotros cuando estudiamos el Sermón del Monte, tenemos que entender que el escritor Mateo escribe a los judíos. Y escribe a los judíos con un propósito de presentar a Cristo como Rey de Israel. Y en ese propósito, cuando el Señor enseña en el Sermón del Monte, el Señor quiere sacar del error, del engaño en el que vivía Israel. Recuerden que cuando el Señor vino, el Señor dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de él. Israel creía en Dios, en Jehová, Dios de los ejércitos. Pero tenían un problema, que se habían vuelto un pueblo religioso. Un pueblo que alababa, que oraba, que cantaba, que escudriñaba las escrituras, oía la palabra, pero no llegaban a una relación con Dios. Y no llegaban por la religiosidad en la que vivían. Hoy en día también pasamos por una experiencia casi similar, porque todo ser humano dice creer en Dios. Mucha gente dice creo en Dios. Sí, yo creo en Dios de los cielos. Pero, ¿cómo llego a una relación con el Dios de los cielos, con el Creador, con Jehová de los ejércitos? Entonces, el Señor Jesucristo, a través del Sermón del Monte, y vemos que Mateo es el único escritor del Evangelio, el uno de los escritores, que detalla el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque quiere que los judíos entendieran el error en el que estaban viviendo a causa de la religiosidad en la que habían caído. Porque Israel era el pueblo de Dios. Israel estaba llamado a caminar con Dios, a vivir en intimidad con Dios, en relación con Dios. Pero lamentablemente, el desvío de la religiosidad hizo que Israel estuviera lejos de Dios. Aunque creían en Él, no tenían relación con Él. Entonces el Señor Jesucristo empieza el Sermón del Monte hablando acerca de las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas, vamos a ver que son pasos experimentales en la vida del hombre. Son experiencias que tiene que atravesar o pasar el hombre para experimentar su conversión hasta llegar a ser luz de este mundo. Entonces, el Señor está enseñando las bienaventuranzas, es el proceso que todo hombre experimenta para pasar de ser un religioso a ser un hijo verdadero de Dios, un instrumento de Dios en esta tierra, un siervo de Dios en este mundo. Por eso es importante que estudiemos las bienaventuranzas. Y cuando, como decía el amado pastor, tomamos la primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué es un pobre? Cuando leemos la palabra pobre que el Señor está utilizando, la palabra pobre en el original es la palabra tojos, que significa mendigo, que significa pordiosero. ¿Qué
¿Qué es un mendigo? ¿Qué es un pobrecero? Esta palabra tojos, en el original, es, alabado sea el nombre del Señor, uno que se agacha, uno que se encoge, uno que se arrecuesta. Eso es lo que tiene que ver con esta palabra pobre. Figurativamente es uno que se agacha, que se encoge y que se recuesta. ¿Por qué está hablando de agacharse? Un pobre es alguien que, un mendigo es alguien que está en bancarrota, que no tiene nada de valor, que está en completa necesidad. Y ese mendigo, ese pordiosero, tiene dos características en su vida. Ese mendigo, ese pordiosero, ese pobre que aparece en la bienaventuranza, tiene dos características. Una es que siempre reconoce su necesidad, que no tiene nada, que vive, alabado sea el nombre del Señor, reconociendo que no tiene nada de valor en su vida. Eso es lo que lo hace mendigar, el no tener. Y como no tiene nada, no le queda otra cosa que mendigar. Y para mendigar, tiene que agachar. ¿Qué agacha? La cerviz. ¿Qué es la cerviz? La cerviz es la parte trasera de la nuca. Que está hablando de agachar la cabeza para poder mendigar, de humillarse para poder mendigar. Entonces, alabado sea el nombre del Señor. El pobre tiene dos características. Una es que reconoce su necesidad, vive en necesidad. Y como reconoce su necesidad todos los días, lo lleva a depender de otro. Lo lleva a buscar la ayuda de otro. Un mendigo sabe que él no puede solucionar su condición solo. Por eso es que mendiga. Por eso es que todos los días está extendiendo la mano para que alguien lo pueda ayudar. Hablando en términos terrenales. Y alabado sea el nombre del Señor. Dos características entonces. Una, que reconoce su condición, y dos, que siempre es dependiente. Y el Señor estaba hablando aquí a la condición de Israel. Vemos un ejemplo de un mendigo famoso. En Lucas Pastor capítulo 16, versículo 20 y 21. ¿Qué dice la palabra del Señor? En el Evangelio según San Lucas 16, 20 y 21 nos dice así la palabra del Señor. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ahora notemos que este mendigo tenía hambre, tenía necesidad. Y como sabía en la condición que se encontraba, buscaba comer aunque sea las migajas de la mesa, de las que caían de la mesa de Lázaro. ¿Y por qué? Porque él estaba imposibilitado físicamente, estaba podrido. Tenía llagas, dice. Y que los perros le lamían las llagas. ¿Y él qué hacía? Estaba, dice, alabado sea el nombre del Señor, echado a la puerta. Por eso que estamos hablando de que la palabra que el Señor está usando en Mateo 5, versículo 3, tiene que ver con un mendigo, pero a la vez figurativamente, tiene que ver con alguien que se agacha, que se encoge, que se arrecuesta. ¿Por qué se arrecuesta? Porque está dependiendo de otro. Que él no puede sostenerse solo, sino que tiene que recostarse para no caerse. Tiene que recostarse, tiene que apoyarse en otro para no venirse abajo. Y el Señor, cuando hablamos ya de pobreza espiritual, el Señor está diciendo a Israel tenía un problema, que eran duros de cerviz. En el libro de Hechos, capítulo 7, versículo, gloria al Señor, 51, en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 51,
Esteban, lleno del Espíritu Santo y usado por Dios, escudriñando el corazón de los judíos, ¿qué dice a la multitud? Dice aquí la palabra del Señor: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ahora notemos que cuando el Señor nos habla, cuando el Señor hablaba a Israel, estaba buscando el Señor que Israel agachara su cerviz. Cuando dice que es duro de cerviz, es que ellos estaban erguidos, orgullosos, soberbios. La cerviz es la parte de atrás de la nuca. Los que no querían agachar la cabeza, simbólicamente. Entonces Esteban les dice: ustedes son cerviz, que cuando el Señor quiere que ustedes agachen, rindan su voluntad, rindan su corazón, rindan su vida, ustedes se resisten. Y entonces el Señor les dice: mire, ustedes tienen un problema, no pueden entrar al reino de los cielos. Ustedes no les puede pertenecer el reino de los cielos si ustedes no agachan su cerviz. Por eso está hablando de pobres de espíritu. Un pobre de espíritu es alguien que se humilla. Alguien, alabado sea el nombre del Señor, que humilla a buscar apoyo. Cuando estábamos hablando de espíritus, de pobre de espíritu, es alguien que reconoce que no tiene nada de valor, que el pecado dañó todo en él, que el pecado, alabado sea el nombre del Señor, corrompió todo. Todo está podrido, como dice Isaías capítulo 1. Dice: todo es hinchazón y llaga podrida que no ha sido vendada ni suavizada con aceite. La lepra del pecado llenó nuestro ser y estamos igual que el mendigo en la historia de Rico y Lázaro. Estamos igual que Lázaro, lleno de llagas por el pecado. Entonces, cuando el Señor nos mira, dice: ustedes, para que puedan tener parte en el reino de los cielos, el orden es que hay que ser pobre de espíritu. Reconocer que no tengo nada de valor, que estoy en ruina, en quiebra espiritual. ¿Por qué? Porque el pecado nos mató espiritualmente, y si espiritualmente estamos muertos, no tengo nada. Y el Señor está diciendo: hay que ser pobre de espíritu, hay que reconocer nuestra condición espiritual. Y hay que reconocer que necesito la ayuda de Dios. Que yo no puedo solucionar mi problema, que yo tengo que ir. Y así como el mendigo se tira al piso y extiende su mano para que alguien le dé una limosna, alguien le dé una moneda, alguien le dé un alimento, así también, alabado sea el nombre del Señor, tenemos que venir totalmente humillados, totalmente rendidos, totalmente postrados delante del Señor, rindiendo nuestra voluntad, rindiendo nuestro corazón y rindiendo nuestra vida. ¿Para qué? Para que extender nuestra mano al Señor y decirle: Señor, socórreme, porque yo estoy en quiebra espiritual, estoy muerto espiritual, estoy dañado espiritualmente y necesito que tú me ayudes. Esa es la pobreza espiritual. Nos hace dependientes de Dios. Yo tengo que recostarme en el Señor, tengo que apoyarme en el Señor. Tengo que venir a Él diciendo: Señor, solo tú me puedes apoyar en la condición que yo me encuentro. No hay nadie que me pueda apoyar. Por eso es que la palabra pobre que usa el Señor Jesucristo es alguien que se recuesta. Alguien que agacha. ¿Por qué? Porque cuando el Señor entonces me da la orden o me enseña el orden, con lo que está haciendo Jesús en las bienaventuranzas, enseñándole a los judíos que para que les pertenezca el reino de los cielos tenían que reconocer su pobreza, su decadencia espiritual. Entonces ellos tenían que agachar la cabeza. Es que ellos vivían jactándose, que eran judíos, hijos de Abraham, que ellos seguían a Moisés. Y su jactancia y su arrogancia los llevaba a que cada vez se alejen más de Dios. Entonces,
Hay una historia, pastor, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, de una mujer que demostró su pobreza espiritual y vino con esa actitud al Señor. Amén. Marcos 7, 24. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, 24, hacia adelante. Dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Qué interesante historia, pastor. ¿Por qué? Porque cuando el Señor vino a los judíos, no vino a los gentiles. Y esta mujer, Marcos está diciendo que era griega y sirofenicia de nación. O sea, que a ella no le correspondía recibir ni la gracia, ni la misericordia, ni el poder de Dios, ni para ella, ni para su casa. Porque San Juan dice: a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Cuando Cristo vino exclusivamente por los judíos. Y vino para ellos y por ellos, porque tenía que cumplirse lo que Dios había hablado a través de los profetas. Entonces, cuando el Señor viene y está cumpliendo su ministerio, se acerca esta mujer. Y como no se había abierto la puerta de salvación a los gentiles, recuerde que después que muere, ahora sí, se abre la puerta de salvación a los gentiles. Entonces, el Señor le dice: no está bien. Dice: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El Señor está diciendo: hay un orden aquí. Yo he venido por los judíos. Y no está bien darle el pan que le corresponde a Israel y dárselo a los griegos, porque ella era griega. Y la promesa era para Israel hasta ahí. Entonces el Señor le dice: no está bien que yo te dé a ti de la gracia que le corresponde a los judíos. Pero mire la actitud y el corazón de aquella mujer. Esto es pobreza de espíritu, en esencia. Aquella mujer no contradice al Señor. Porque hemos dicho, alabado sea el nombre del Señor, que hay que agachar. La palabra pobre significa alguien que se agacha. Y agacha su cerviz. Que agacha su voluntad. Agacha, alabado sea el nombre del Señor, rinde su voluntad, su corazón, su vida. Que acepta el orden de Dios y no resiste el orden de Dios. Y aquella mujer le responde al Señor Jesucristo en el versículo 28, pastor, si me ayuda, en el versículo 28, ¿qué le responde aquella mujer al Señor Jesucristo? Marcos 7, 28, gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice en el San Marcos 7, 28, dice: respondiendo ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. El Señor, la mujer, acepta el orden y dice: sí, Señor. Ella no reclama, ella no se pone a contender. Ella simplemente agacha la cabeza y acepta cuál es el orden de Dios para el ser humano. Y dice: sí, Señor. Pero ahora ella se va más abajo en humillación y le dice:
yo no merezco porque yo no soy hijo. Ella acepta que no era hija, que no era judía, que no le correspondía nada, que no tenía ningún privilegio, ningún derecho, ninguna herencia. Ella reconoce su condición y dice, muy bien, tiene razón, Señor, yo no soy hija, yo no soy de la familia, yo no soy de la promesa. Es cierto que vienes por Israel, ellos son los hijos y ellos tienen derecho a tu gracia, a tu poder, tu misericordia, a tus milagros, sanidades, liberaciones, a la palabra, todo lo merecen ellos. Y yo no soy hijo, pero dice, aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los amos. Mira cómo ella reconoce su condición. Ella reconoce su condición y dice, sí, ni siquiera soy digna de sentarme a la mesa, yo no soy hijo, yo no merezco el pan. Pero aunque sea una migaja, lo que pueda sobrar, lo que pueda caer, amén, bastaría para mí. Mendigó aunque sea una migaja de la gracia, del poder y de la misericordia de Dios en Cristo Jesús para Israel. Eso es pobreza. Amén. ¿Cuál es la actitud con la que nos acercamos a Dios? El Señor está dando cuál es el primer paso para acercarse a Dios. Si todavía yo no tengo a Cristo en el corazón, si todavía no tengo una comunión íntima con Dios, si yo he vivido religiosidad, este es el primer paso. Si yo quiero que mi familia entre al reino de los cielos, este es el primer paso. Necesito ser pobre, necesito ser humilde, necesito reconocer mi condición y reconocer que no merezco nada. Aquella mujer está diciendo, en otras palabras, no merezco nada. No soy digna que me den un pan. Pero déjame, aunque sea, esperar que algo caiga de lo que están comiendo. No quiero un pan, suficiente una migaja. Y es más, dice, yo no soy hijo, pero soy como un perrillo que está ahí esperando que algo le puedan dar. ¿Hasta dónde se humilló? Eso es pobreza de espíritu. Eso es lo que el Señor está diciendo en Mateo capítulo 5, versículo 3. El Señor está diciendo, bienaventurados, benditos, felices, dichosos, bendecidos son aquellos que reconocen su condición. Es que ahora, ¿de qué manera nos acercamos a Dios, pastor? Nos acercamos a Dios reclamando. Y decimos, reclámale las promesas. ¿Cómo le vas a reclamar a Dios si no somos dignos de nada? ¿Cómo yo puedo acercarme con arrogancia delante de Dios a reclamar? Yo le puedo reclamar al presidente. Yo le puedo reclamar al hombre. Pero ¿qué merecemos de Dios? ¿Acaso merecemos algo? ¿No fallamos a Dios todos los días? ¿No pecamos todos los días en pensamiento, palabra u obra? El Señor está diciendo, es de los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Y encontramos el ejemplo de aquella mujer. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Vemos cómo es preciosa la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a ir a la Biblia, al Evangelio según San Lucas, en esta oportunidad. Amén, pastor. Dice la palabra de Dios en el capítulo 23 del Evangelio según San Lucas. Y vamos a leer el versículo 39. Nos dice el Señor en su palabra. Vamos a hacerlo en esta oportunidad. Que nos dice el Señor en el capítulo 23, versículo 39. Dice así la palabra del Señor. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, dice, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos,
mas éste ningún mal hizo. Gloria a Dios. Es un ejemplo preciso, pastor. Amén. En Mateo 27:44 dice que al principio los dos ladrones en la cruz, que estuvieron al lado derecho e izquierdo del Señor Jesucristo, le injuriaban, se burlaban y le reclamaban. Pero uno de ellos recapacitó. Y cuando él recapacita, cuando él, alabado sea el nombre del Señor, empieza a autoexaminarse, empieza a reconocer todo su orgullo y su soberbia, estando a punto de morir, estando a punto de enfrentar la experiencia de la muerte, estaban reclamándole al Señor. Pero uno de ellos recapacita y, como leía el pastor, uno de los malhechores, estando colgado, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes a Dios estando en la misma condición. Ahora mire lo que dice el 41. En el 41 dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Por eso es que no podemos reclamarle nada al Señor. Por eso que estamos hablando que la pobreza de espíritu es agachar la cabeza, es humillarse delante de Dios, es buscar un apoyo en Él, reconociendo que solos no podemos, si nosotros fallamos todos los días. Es entender que yo estoy mal y que necesito que Él me ayude a cambiar, que Él cambie mi vida, que Él cambie mi corazón, que en mí solamente está la contaminación del pecado, que hay un peor virus que el que está matando a la gente, que es el pecado en nosotros, que nos mata espiritualmente. Y a causa de eso estoy en una quiebra espiritual. Y que tengo que venir al Señor reconociendo que lo que a mí me pasa es por mi propia responsabilidad. Es por mis propios hechos, por mi propia rebelión, por la dureza de mi corazón, porque no he tomado en cuenta a Dios, porque he menospreciado sus palabras. El ladrón en la cruz está diciendo: nosotros estamos aquí crucificados y estamos justamente. O sea, no es una injusticia. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo, dice, lo que merecieron nuestros hechos. Qué precioso corazón de aquel hombre. Qué impresionante la actitud de aquel ladrón en la cruz. Y el Señor es exactamente esto lo que les está enseñando en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y luego que Él reconoce su condición y reconoce que en el estado que se encuentra es por responsabilidad propia, es porque están recibiendo lo que merecen sus hechos, dice, versículo 42, y dijo a Jesús, porque no solamente está en reconocer nuestra condición, sino que recostarnos en el Señor. Amén. Hemos dicho que la palabra pobre significa alguien que se recuesta, alguien que se apoya. ¿Y en qué se está apoyando aquel hombre? En el Señor. Y le dice, ¿qué dice el versículo 42, pastor? Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora note, Él está diciendo: yo merezco morir. Estoy aquí no por culpa de los policías, no por culpa del César, no por culpa de las autoridades. Yo estoy en la condición que me encuentro porque mis hechos, mi proceder, mi estilo de vida me han llevado a esta condición. Lo que no hizo Adán en el huerto. Adán echó la culpa a Eva. Pero acá está Él reconociendo que Él es el responsable de las cosas que le pasan. Eso se llama pobreza de espíritu. Eso es lo que no tenía Israel. No reconocía Israel su rebelión, su desobediencia. Y entonces dice que aquel hombre reconoce y luego se apoya, se recuesta en la gracia del Señor. Y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dos cosas aquí. Una, lo está reconociendo como rey. Amén.
Es que yo no puedo entrar al reino de los cielos si no acepto a Cristo como Rey en mi vida. Y reconocer a Cristo como Rey es aceptar que Él gobierne en mi corazón, que gobierne en mi vida, que Él es el que manda en mí. Y Él le dice, tú tienes un reino, tú eres un rey. Y reconoce la autoridad de Cristo. Reconoce, alabado sea el nombre del Señor, quién era Cristo. Y le dice, tú eres mi esperanza. Acuérdate de mí. Él está abandonándose en los brazos del Señor. Acuérdate de mí. Yo voy a morir, pero tú tienes el poder para levantarme. Por eso es que Romanos, Pablo habla de esto. En el capítulo 10, versículo 9, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y él está creyendo en su corazón que se iba a levantar y que iba a venir con poder y gloria. Este hombre tiene una experiencia preciosa en la cruz porque él está reconociendo lo que no iba a reconocer, no había reconocido los discípulos todavía. Él está diciendo, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Está diciendo, esto no va a quedar aquí en la cruz. Tú te vas a levantar y vas a gobernar y vas a volver por nosotros. Pero ahí levántame. Tú eres mi esperanza. Aunque muera, tú me puedes resucitar. Y lo resucitó espiritualmente y lo resucitará físicamente. Por eso que, ¿qué le responde el Señor Jesucristo? Versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le está diciendo, por tu pobreza de espíritu, esto no acaba aquí. Tú te vas conmigo. Y donde yo estoy, tú estarás. Por eso que dice, de ellos es el reino de los cielos. Amén, pastor. Gloria al Señor. Justo, es que esa es la actitud del corazón para entrar al reino de los cielos. Por eso que el Señor en las bienaventuranzas, a lo largo del estudio vamos a ver que son pasos, que son experiencias que el hombre tiene que vivir para pasar de ser un pecador, esclavo del pecado, esclavo de Satanás, a un hijo de Dios, instrumento de Dios, sal de la tierra y luz del mundo. Así es. Entonces, el Señor está diciendo, hay que ser pobre de espíritu. Y el pobre tiene que ser que reconoce. Y el que reconoce su incapacidad de cambiar. Reconoce que él no puede con su vida, que él no sabe vivir solo, que no tiene nada de valor porque todo lo ha corrompido el pecado. Y que el único que puede cambiar su condición es el Señor. Por eso viene rendido, como vino la mujer sirofenicia, vino y se postró, se tiró a los pies del Señor y aceptó con corazón sincero lo que el Señor le dijo. Reconoció su condición y puso su esperanza en Él. Eso es ser pobre de espíritu. Eso es lo que el Señor busca de cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Como decía la palabra del Señor Pastor, dice, y en el libro de Mateo capítulo 5:3 decía, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Entonces, ¿por qué de ellos es el reino de Dios? Sería la pregunta, ¿por qué de ellos es el reino de Dios? Es que el Señor es el que establece el orden en todas las cosas. Él es el soberano. Amén. Como dijo el apóstol Pablo, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dios es el que establece las reglas, el orden, para poder entrar al reino de los cielos. Y el Señor había presentado su diseño a Israel. En Isaías capítulo 57, versículo 15, mire lo que el Señor tenía diseñado para Israel y cuál era la forma de que ellos podían entrar y gozar del reino de Dios, un reino cuyo rey es Jesucristo. Gloria a Dios. En Isaías capítulo 57, en el verso 15 nos dice la palabra del Señor, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes
y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahora note que aquí el Señor está estableciendo un orden importantísimo para su pueblo. Que no es un asunto de venir y decir, Señor, perdóname y listo, como si nada. No, 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 no. Aquí esto es solamente para el pobre de espíritu, para aquel que sabe agachar la cerviz, aquel que sabe humillarse delante de Dios, aquel que es capaz de reconocer que sin Dios está mal. Que hay gente que dice, no, pero yo no hago nada malo. ¿Cuántas veces tiene malos pensamientos? ¿Cuántas veces miente? ¿Cuántas veces se enoja? ¿Cuántas veces grita? ¿Cuántas veces insulta? ¿Cuántas veces, alabado sea el nombre del Señor, no cumple su labor de padre o de madre o de hijo o de hermano? ¿Cuántas veces guarda resentimiento? ¿Cuántas veces no perdona? Pero a su pensamiento dice, yo no hago nada malo, no tengo vicios. Y entonces el Señor dice, yo habito, versículo 15, segunda parte, yo habito en la altura y la santidad. Pero dice, ¿y con quién habita Dios? No habita con cualquiera. Con el quebrantado y humilde. Quebrantado y humilde. ¿Y humilde de qué? De espíritu. De espíritu. Con aquel que es capaz de aceptar su voluntad. Con aquel que es capaz de reconocer que necesita de Dios. El orgulloso dice, no, yo lo puedo solo. El soberbio dice, no necesito ayuda. El altivo, el arrogante dice, no, no te preocupes que yo sé, no necesito tu consejo. Pero el Señor dice, no, 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 aquí yo habito con el que necesita mi consejo, con el que necesita mi ayuda, con el que quiere que le enseñe cómo debe vivir. Con aquel que está su corazón abierto para recibir mi consejo y ponerlo por obra. Eso es lo que no tenía Israel. Esto le está diciendo Dios a Israel. Amén. Isaías está hablando al pueblo de Dios y un pueblo que no tenía comunión con Dios porque Dios le está diciendo, yo no puedo habitar con ustedes. Porque Israel simplemente era un pueblo convenido, que no quería ajustarse al orden que Dios le establecía, a la palabra que le daba, al consejo que le ministraba. Y por eso es que Esteban dice, son duros de servir, no quieren agachar la cabeza delante de Dios, no quieren rendir su voluntad ante los mandatos de Dios, ante la palabra que el Señor les daba a través de los profetas. Y entonces el Señor dice, yo habito, yo moro, yo vivo, pero ¿con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Amén. Ese es el orden. Y no hay nadie que pueda cambiar ese orden. Yo puedo decir, no, Dios nos ama a todos. Eso es lo que el diablo quiere que pensemos, de que Dios está con todos. No todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios, sí. Pero para ser hijos de Dios vamos a ver las bienaventuranzas que más adelante el Señor dice. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Porque estamos hablando de un proceso. Entonces, hay un orden aquí. Ahora, el libro de Isaías, capítulo 66, perdón. Isaías 66, versículo 2. El Señor continúa hablando a su pueblo. Dice Isaías capítulo 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Notemos que el Señor está haciendo entender a su pueblo una gran verdad. El Señor hizo todas las cosas. Amén. El Señor hizo todas las cosas, dice, y así todas las cosas fueron. ¿Qué le puedo entregar a Dios? ¿Qué le puedo dar a Dios? Si Él hizo todo, y todo le pertenece por derecho de creación. No hay nada que bueno, le voy a dar al Señor mi casita para que se contente. No, 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 si no es tuya. Él te la dio. Lo que somos, lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Que sé que la arrogancia de mi corazón no me lo haga aceptar, es bien diferente.
Pero todo lo que tenemos es por la misericordia de Dios. Amén. La vida, mis amados, la tenemos por misericordia de Dios. Porque no deberíamos estar vivos por la forma como vivimos delante de Él, fallándole todos los días. Merecemos por el pecado la muerte. Y entonces Dios le está diciendo, mi mano hizo todas las cosas. Y así todas las cosas fueron. ¿Qué me vas a entregar? ¿Qué me vas a dar? Por eso es que somos pobres. Pobres de espíritu, porque no tengo nada espiritual que darle al Señor. Ahora dice, pero miraré, que no es un asunto, alabado sea el nombre del Señor, de que Dios tenga la obligación con nosotros, porque Él es Dios y nosotros hombres. Dios sigue siendo Dios, le obedezca o no le obedezca. Él es eterno y Él puede eliminar la creación y levantar otra. Pero Dios dice, yo voy a mirar, yo me voy a humillar. No se preocupen que Dios no es un Dios orgulloso. Dios está diciéndole eso a su pueblo. Yo he hecho todas las cosas, hasta nosotros mismos nos formó en el vientre de nuestra madre. Él nos formó. Y ahora Dios dice, pero yo voy a mirar, siendo Dios, siendo el eterno, siendo el creador y el sustentador de todas las cosas, yo voy a poner atención. ¿A quién? Dice, aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y si soy pobre y humilde de espíritu, eso está íntimamente relacionado con su palabra. Por eso dice, y que tiemble a mi palabra. No el que la oye y la tome en poco. No el que cuestiona la palabra. No el que reniega por la palabra. No el que se queja por la palabra. No el que abandona la palabra. No el que selecciona lo que le conviene de la palabra. Dice, no, el que tiene una buena relación con lo que yo le digo. El que tiene el corazón abierto, no solamente para oír, sino para temblar. ¿Y por qué tiene que temblar? Porque tiene que obedecerla. Gloria a Dios. Si no soy pobre y humilde de espíritu, no voy a obedecer. Porque lo contrario de pobre de espíritu es alguien autosuficiente que piensa que puede vivir la vida a su manera y él puede solo con su vida. Por eso terminamos mal y en el infierno por último. Pero el Señor está diciendo, yo voy a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiene mi palabra. Mire que Dios establece el orden. Es que no es como yo quiero. Aquí Dios no va a caminar conmigo como yo quiero. No funciona así en el Señor. Si yo quiero caminar con Dios, si quiero entrar al reino de los cielos, si quiero tener vida eterna, yo tengo que ajustarme al orden que Dios ha establecido. Y Dios está hablando a Israel, a su pueblo. Es como ahora que el Señor esto lo habla a su iglesia. Y es que la persona que entra al Evangelio no puede vivir a su manera. No se va a salvar simplemente porque él dice, no, yo creo en Cristo y se acabó. Israel creía en Dios y Santiago dice, los demonios creen y tiemblan, pero ¿tiemblan a la palabra? ¿Viven de acuerdo a la palabra? ¿Viven en la santidad? ¿Viven en la obediencia? ¿Viven en humillación? No. Por eso el Señor dijo, aquí el reino de los cielos se abre para aquel que es pobre de espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Bien, queremos terminar también, pastor, con este texto de la palabra del Señor en el libro de Santiago, en el capítulo 4. Vamos a la palabra del Señor. Santiago capítulo 4, en el versículo 6. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice la bendita y santa palabra. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gloria a Dios. Esa gracia cuya obra más grande es la salvación. Por gracia recibimos muchas cosas.
Pero la obra más grande de la gracia es la salvación. Y Dios da gracia, da salvación. ¿A quién? Al humilde. Amén. Al que sabe agacharse ante la presencia de Dios. Sabe rendirse ante la presencia de Dios. Sabe rendirse ante la voluntad de Dios. Que no está luchando contra Dios, imponiendo su propia voluntad, su propio gusto, su propio pensamiento. No. Alguien que reconoce que no merece nada de Dios. Mientras más humildes somos, dice el Señor, más nos exalta. ¿Y cómo nos hacemos humildes? Reconociendo que no merezco nada. No somos dignos de nada. Que el Señor nos quiera dar algo es bien diferente, pero no lo merecemos. Y eso no puede cambiar en nuestro corazón. Nosotros simplemente no merecemos que el Señor se acuerde de nosotros. Pero gracias, Señor, porque te acuerdas. Eso, Santiago está diciendo, Dios resiste a los soberbios. Es que a veces pensamos como el fariseo. El fariseo llegaba a orar a Dios y decía, Señor, te doy gracias porque yo no soy. O sea, yo estoy bien. Yo no soy como el publicano, no soy como los fornicarios, como los adúlteros. Yo no cometo este pecado. Porque así somos, a veces nos justificamos a nosotros mismos. Pero déjeme decirle que todos fallamos a Dios. De una u otra manera fallamos. Por eso es que hay que reconocer cada día y humillarnos cada día. ¿Cuánto más si no tengo a Cristo en el corazón? Tengo que correr a Él como hizo el ladrón. Tengo que correr a Él como hizo la mujer sirofenicia. Y postrarme no mereciendo nada. Esa es la actitud. Venir al Señor a rogarle, no a reclamarle. A rogarle, Señor, yo no merezco nada de ti, pero necesito que me ayudes. El Señor dice que al que a Él viene, no le echa fuera. Gloria al Señor. Bien, gloria sea el nombre del Señor. Hemos escuchado la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Dios es tan bueno y tan maravilloso. Y bueno, gracias a Dios, hoy hemos podido quizá completar en esta parte sobre las bienaventuranzas, o bienaventurados los que son de los pobres de espíritu, como dice la Biblia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vamos a continuar con este estudio de las bienaventuranzas, Dios mediante, el día de mañana. Así que damos gracias a Dios, vamos a orar por cada uno de ustedes, mis amados, también, por supuesto, en que Dios siga manteniendo esa humildad, no siempre humillándonos ante la presencia de Dios, como escuchábamos la palabra. Él quiere que nos mantengamos siempre humildes, abrazándonos de Dios, sabiendo que dependemos de Él y que sin Él nada podemos hacer. Que le quite de nuestro corazón el orgullo y la jactancia de que pensemos por algún momento de que solos vamos a poder. No, eso no es así. Necesitamos de la ayuda de Dios. Este mundo necesita de Dios. Así que vamos a orar a nuestro Dios en el nombre de Jesús en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, papacito lindo, bueno, maravilloso, bondadoso. Gracias por tu palabra que nos compartes, Señor, usando tu siervo, Padre. Ayúdanos que esta palabra, papito lindo, que el día de hoy han escuchado tus hijos, tus siervos, haya podido llegar al corazón, a sus mentes, su conciencia, Señor, a lo más profundo de su ser, y que podamos, Señor, guardar esta bendita y santa palabra. Padre, ayúdanos siempre a ser humildes, a mantenernos siempre dependiendo de ti, agachándonos siempre ante tu presencia, acurrucándonos en ti, Padre. Dios Todopoderoso, sabemos por tu palabra que nada podemos hacer, papacito bueno. Y en esta noche, Padre mío, oro por esas vidas, por mis hermanos, por mis hermanas, por los siervos, siervas de Dios. Dios Todopoderoso, que siempre nos des un espíritu humilde, Padre, un espíritu, como dice aquí la palabra tuya, Señor, un espíritu, ser pobre en espíritu, Señor, porque de ellos es el reino. Tú lo has dicho a través de tu palabra, papito lindo. Ayúdanos a mantenernos fieles, a mantenernos, Señor, siempre en una constante búsqueda de tu palabra. Y en esta noche te damos gracias. Gracias, papacito lindo, por el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, hemos escuchado entonces la palabra del Señor, y Dios mediante el día de mañana continuaremos con el estudio de la palabra de Dios.
No se olvide, a partir de las 8 de la noche, a través de las redes sociales, en el Facebook de nuestro amado Pastor Ronald Medina, y también, por supuesto, del canal de YouTube, en el canal de YouTube Dios te habla. Dios mediante, el día de mañana estaremos nuevamente a partir de las 8 de la noche. Nos despedimos, también juntamente con nuestro amado Pastor, sus saludos de despedida en esta noche. Amén, mis amados, dándole gracias a Dios por la palabra que nos permite estudiar, animándolos a seguir orando y orar por sus servidores para que el Señor nos siga dando palabra para poder compartir. Mis amados, la paz del Señor sea sobre cada uno de vosotros. Dios me los bendiga.